Nombre. No hay palabras que puedan alcanzar. Señor, no hay frases, no hay oraciones, no hay canciones. Todo lo que podamos hacer y decir es nada en gratitud, Señor, por lo que tú hiciste en nosotros y por nosotros. Pero esta mañana acepta esta ofrenda de amor. Te hemos adorado, te hemos alabado, hemos engrandecido tu nombre, en tu presencia estamos. Pedimos ahora que este mismo Espíritu, Señor, que se ha vivificado, que se ha recreado en medio de nuestra alabanza, de la alabanza de tu pueblo, Señor, ahora siga obrando en cada corazón. Pedimos luz y entendimiento para ver y comprender, Señor, tu palabra. Tu palabra es verdad. Esta palabra que es Cristo, Señor, Él es la palabra, nos enseñe en esta mañana. Nos enseñe, abra nuestro entendimiento, nos muestre cosas que todavía no comprendemos, que todavía no entendemos. Nos edifique en esta mañana, nos prepare para las cosas que han de venir y para ser buenos discípulos, siguiendo tu mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Señor, que nuestra vida sea un cántico de alabanza y cartas leídas por todos los hombres, para que los que nos vean puedan decir: he aquí un cristiano de veras, he aquí una vida cambiada, una vida transformada, un hombre, una mujer que honra a Dios. Yo quiero también de eso. Padre, toca nuestras vidas, tócanos en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Decimos amén. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en esta mañana en un pasaje en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Esta mañana, donde como iglesia celebramos de una manera especial, porque como iglesia celebramos permanentemente y cada día de nuestra vida la resurrección de Cristo. Amén. Amén. Porque con Él fuimos crucificados. Amén. Amén. Así dice la palabra. Cuando Él estaba muriendo allí en la cruz, Él estaba muriendo por nosotros, pero también nosotros estábamos siendo ahí crucificados junto con Él. Y cuando Él resucitó, cuando el Señor vino a nuestra vida, también nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Amén. Así que nosotros en esta mañana, si estamos vivos y si tenemos la vida eterna, ¿cuántos tienen vida eterna en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. ¿De dónde la conseguiste? ¿De dónde la compraste? El Señor te la dio gratuitamente, amén, por gracia. Amén. Tenés vida eterna. Mirá qué noticia más maravillosa. Algunos miran el almanaque y miran el paso de los años y se preocupan por la edad, ¿no es cierto? Y dicen: cada vez me queda menos. Y yo digo: cada vez me queda más. Amén. Así es. Cada vez me queda más. Hermanos, nos queda una, y no es un más, es la eternidad por delante. La eternidad no es temporal, la eternidad no se puede medir. No hay medición humana que mida la eternidad. Todas las demás medidas que existen, el hombre ha creado de alguna otra manera tablas de medidas y formas de medir las cosas. Pero la eternidad es algo que no se puede medir, que no se puede calcular, porque no tiene ni principio ni tiene fin. Y esto no cabe en nuestras mentes, porque estamos acostumbrados a lo temporal, a lo natural. Y lo natural y lo temporal está acostumbrado a mirar el reloj, está acostumbrado a ver el almanaque, está acostumbrado a mirar el paso del tiempo,
a ver las cosas, cómo se corrompen, cómo se van desgastando las cosas y nosotros mismos. Pero la eternidad de Dios no sufre ninguno de esas consecuencias, esos percances. ¿Saben por qué? Porque quien está en la eternidad es Dios mismo y Él es eterno. Es Padre eterno, Príncipe de paz. Su nombre es admirable, Padre eterno. Él es eterno, Él es la eternidad misma. Y cuando nosotros vamos, nuestra vida está escondida. Dice la palabra que nuestra vida está escondida. ¿Con Cristo en quién? En Dios. ¿En quién? En Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en el Padre. Y si el Padre es eterno, en Él tenemos eternidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso pensar en la eternidad! Y qué triste en aquellos que solamente su esperanza está puesta en los días que transitan en esta vida, porque no tienen esperanza más allá de la muerte, no creen en nada más. Piensan que el final es con la partida, con el final de la vida humana, de esta carne. Pero nosotros tenemos, hermanos, esperanza, y esta esperanza no es una esperanza vana, sino que está fundada. Y late en nosotros y vive en nosotros, porque Cristo da testimonio y nos manifiesta. Yo, hermano, vivo como alguien, yo no sé ustedes, pero yo siento la eternidad en mi vida. Yo siento que cuando vaya a partir, voy al Señor. Y voy a gozar de las cosas eternas. Tengo esta esperanza. Pero es una esperanza que está fundada en la convicción que el Espíritu nos da como testimonio a nuestro espíritu. No es una cosa mística, no es algo que me enseñaron. Yo lo sé, no lo dudo. ¿Y saben por qué? Porque hay convicción en mí, y esa convicción viene del testimonio que el Espíritu Santo da a mi espíritu. Y lo siento. Yo lo siento. Yo lo siento. Bendito sea su nombre. Capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Nos vamos a posicionar en el mismo lugar que nuestro hermano nos posicionó en la predicación y en el relato ayer a la noche. Tenemos una serie de mensajes que están unidos por el relato bíblico y porque el Espíritu Santo nos está enseñando acerca de aquellos días. Viernes, sábado y hoy domingo. Y nos vamos a posicionar ahora sí en el relato bíblico en el mismo lugar geográfico. Y con algunas de las mismas personas que estaban en la lejanía de ese lugar, en el lugar del sepulcro, en el lugar donde Jesús fue sepultado. No fue enterrado, fue puesto en una cueva. En una cueva, y fue sellada esa cueva por orden, por pedido de los religiosos, de la secta de los religiosos, de los judíos, fariseos y saduceos, porque pergeñaban un montón de cosas y tenían miedo de que ocurrieran cosas y surgieran dichos como hemos escuchado anoche de la palabra. Este mismo dijo que iba a resucitar, o sea que los mismos discípulos roben el cuerpo, se lleven el cuerpo y después digan que ha resucitado. ¿Y cómo vamos a esa movida, cómo la vamos a resolver? Va a haber una revuelta, porque no va a estar el cuerpo, y va a decir, ¿se acuerdan? Dijo que al tercer día se iba. Pongan una piedra, y sellaron ese lugar. Y no solamente lo sellaron con una piedra inmensa que era muy difícil de mover, sino que pusieron guardias delante de la puerta. Y dice el capítulo 24, lo tenemos ahí de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas
otras mujeres con ellas. Esto mismo nos hace referencia a que vinieron otras mujeres. ¿Por qué dice otras mujeres? Porque eran las que acompañaban a las que habían estado en el sepulcro mirando desde afuera, que anoche escuchamos. ¿Se acuerdan? Ahora les acompañan a estas mismas, les acompañan otras de las mujeres que seguían a Cristo. Y hallaron, ¿qué dice el versículo 2? Removida la piedra del sepulcro. Estaba removida, ahí lo tienen, removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo hallaron y no lo iban a hallar. Aleluya, bendito sea su nombre. Aleluya, ¿qué estaban esperando? ¿Esperaban encontrar a Jesús allí? ¿Esperaban ver el cadáver de Jesús allí? Y sí. Ellos sí. Y sí, claro que sí, porque de hecho habían llevado Para prepararlo. las especias aromáticas para preparar el cuerpo. Esto es la costumbre de los judíos. Es decir, estas especias aromáticas también ayudaban para que la descomposición del cuerpo, que evidentemente es rápido, no diera ese olor que normalmente dan los cuerpos descompuestos. Entonces tenían esta costumbre que venía de antaño con este tipo de especias aromáticas preparar y ungir el cuerpo. Y hallaron removida, dice, hallaron removida. ¿Qué cosa hallaron removida? La piedra del sepulcro. Fue corrida, la piedra, esa piedra pesada con la cual habían sellado el sepulcro, ahora estaba quitada, no estaba más. Sí, buen día. Buen día, muy bien, buen día. Ahí está, me saluda ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. No lo hallaron. No estaba el cadáver allí. No estaba muerto. Jesús había resucitado. Bendito sea su nombre. Él resucitó. Se encontraron y no entendían nada. Y aconteció, versículo 4, que estando ellas perplejas, imagínense ese espectáculo, estas mujeres que desde temprano, muy temprano, y quizás habían ido a recoger las especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Bien temprano habían ido al campo para buscar las más preciosas, las más preciadas, las que se acostumbraba que eran las que debían usar. Habían ido temprano, se habían preparado, se habían juntado con las otras mujeres y habían ido temblorosas hasta el sepulcro donde el maestro había sido puesto. Pero cuando llegaron allí, encontraron que la piedra había sido removida. Y dice, entrando no hallaron el cuerpo y se encontraron perplejas. Estaban perplejas por esto. He aquí se separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Quiénes eran? Ángeles de Dios, mensajeros de Dios. Y estos ángeles les dicen, y habla, dice el versículo 5, y como tuvieron temor, ¿quiénes? ¿Los ángeles? Las mujeres. No, las mujeres. Y bajaron el rostro a tierra. Imagínense primero la perplejidad por no encontrar al maestro y luego esta aparición de dos varones con vestiduras blancas ante ellas.
Dice, ellos bajaron, tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y le dijeron, estos varones le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esta es la más grande proclamación, la más maravillosa declaración que ellas pueden haber escuchado y que han hecho estos ángeles como mensajeros de Dios. No está aquí. Pero hasta aquí no hay nada que les diga algo distinto. Ellas lo estaban viendo que no estaba allí. Ellos no solamente estaban viendo con sus propios ojos que el maestro no estaba allí. Y se preguntaban, ¿dónde está? ¿Qué pasó acá? La piedra removida, el cuerpo no está. Y lo que les dicen estos varones primeramente tampoco es sorpresa. Si bien estaban atemorizadas y perplejas, dije, el Señor no está aquí. Y ahí viene la gran proclamación. Dice, Él ha resucitado. Y fíjense ustedes, hermanos, que apelan los ángeles, apelan a la memoria de estas discípulas de Jesús, de estas mujeres discípulas de Jesús. Y les dice, acordaos. Esta es una palabra clave, acordaos. ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que el Señor nos dice? ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Cuántas veces nos olvidamos de los mandamientos del Señor? ¿Cuántas veces no hacemos lo que la voluntad de Dios es para nuestra vida? ¿Cuántas veces nos olvidamos de los propósitos del llamado de Dios? Y es tan grande nuestra confusión que aún nos confundimos con la gente de este mundo. En nuestra manera de caminar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir las cosas. Pero acá dice claramente, acordaos de lo que os habló. Le hace acordar de la palabra que les había dado. Qué rápido que nos olvidamos. Y eso que nuestro hermano nos habló anoche, claramente hablaba de que la muerte de Jesús para muchos fue un fracaso, para muchos era la derrota misma, porque todo lo que esperaban de Él, aunque Él se los había anticipado y les había hablado, la muerte irrumpió de una manera tan fuerte, les golpeó y les llenó el corazón de incredulidad y de duda, a tal punto que muchos dispararon, se escaparon. Y cuando mi hermano anoche hablaba acerca, ¿cuántos se acuerdan? Hablaba de Nicodemo y de otro más. ¿De José de quién? Mateo. De Arimatea, que fueron los que pidieron a Herodes el cuerpo de Jesús. A Pilato. Perdón, a Pilato. Pidieron el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para sepultarlo. Para sepultarlo. ¿Y de quién era la cueva, el sepulcro? De José. De José de Arimatea, era un hombre rico. ¿Y Nicodemo qué era? Un sacerdote del Sanedrín. Era un hombre sabio de Israel, uno de los ancianos de Israel. Aquel que de noche vino a verlo a Jesús y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, ¿por qué anoche decíamos que ellos expusieron su vida al pedir por Jesús? Si miramos el texto bíblico, yo no lo voy a apelar a la memoria de ustedes. Acuérdense que cuando Pedro fue interpelado por la muchedumbre que estaba ahí mirando los hechos y las cosas que sucedían, ¿qué fue lo que le preguntaron a Pedro? Tú no estabas con ellos también. Sí. Tú no eras de los que... ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Pedro en las 3 ocasiones? No. No lo conozco. Que no lo conozco. Le negó 3 veces. ¿Por qué?
Porque estaba lleno de temor y de miedo. Porque si él decía, sí, yo estaba con él, él tenía el temor que iba a correr la misma suerte que su líder, clavado en una cruz, y le negó sistemáticamente 3 veces ante la interpelación de aquellos que llevaron a Jesús a la cruz, que se estaban allí quizás alegrando de lo que a este profeta, porque muchos le reconocían como profeta, le estaba ocurriendo, le estaba pasando. Pedro le niega, porque andaban buscando a los que andaban con él. Y esas palabras nos recuerdan de que Pedro fue uno de estos. Y por eso decíamos que Nicodemo y José de Arimatea se animaron. Fueron a Pilato, enfrentaron a Pilato, al poder, y le dijeron, danos el cuerpo. Y hacer esto era jugarse la vida. Porque se reconocían seguidores. ¿Quién iba a pedir el cuerpo de Jesús, sino alguno de sus seguidores? ¿Quién iba a pedirlo? Ni aún sus más cercanos, los discípulos, los apóstoles, ninguno de ellos. Fue y se tomó coraje y le dijo, bueno, vamos a buscar al maestro, vamos por lo menos a dar una sepultura. No, ninguno de ellos. Fueron estos otros discípulos, que no están tan nombrados, que no eran de los más íntimos, no eran los que recorrieron los 3 años con él. Ahora estas mujeres también estaban con él, y anduvieron estos 3 años con él, y vieron sus milagros, y vieron las señales que él hizo, y vieron resucitar muertos por el poder de Jesús, y vieron levantarse a los paralíticos, y vieron a los leprosos ser sanados, a los ciegos que podían ver. Vieron milagros que ningún otro hombre ni mujer haya visto sobre esta tierra. Ellos fueron partícipes, vieron, fueron testigos, estaban allí. Sin embargo, hermanos, todo este suceso fue tan irruptivo que parece que todo lo que habían visto, todo lo que el Señor les había dicho, todo lo que habían vivido con el Señor, se lo habían olvidado. Los ángeles apelan a su memoria y le dicen, acordaos. De la misma manera, muchas veces el Espíritu Santo, cuando nosotros nos queremos ir por la tangente, como se decía, ¿no? Nos dice, acordate. Acordate de Jesús. Acordate de sus palabras. Acordate de sus promesas. Acordate de la vida eterna. Acordate que Él dio su vida por ti. Acordate que el mejor futuro está asegurado en Él. Amén. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Podemos tener todas las riquezas, podemos tener palacios, propiedades, fama, lo que sea. Pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Ayer escuchaba de 2 músicos, quizás de los más famosos del mundo, el líder de Coldplay y Robbie Williams. Quizás algunos ni les va, ni porque no lo han escuchado. A mí tampoco, pero sé que son muy famosos y he escuchado, lo he visto. Y ahora han declarado que están hundidos en una depresión enorme. No pueden tomar contacto con gente, están haciendo un montón de terapias por distintos lados. Y uno dice, pero ¿cómo? La pregunta ayer justamente de los periodistas, ¿cómo esta gente tan famosa, que parece que lo tiene todo, que ha alcanzado el éxito, que ha alcanzado la fama, que es reconocido en todo el mundo, que tiene sus propios aviones, que tiene sus casas en distintos continentes, que no le falta absolutamente nada, que la gente los aclama? ¿Cómo es que tienen este vacío que produce esta depresión que los lleva hacia la oscuridad, hacia abajo? ¿Saben por qué? Porque podemos tener todo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Estas mujeres habían reconocido al Cristo corporal, al Cristo humano, pero todavía no se les había manifestado como habría de manifestarse, como dijimos anoche, cuando el Espíritu vino y abrió su entendimiento.
tuvieron sesgos, tuvieron momentos como este, donde los ángeles se encargan de apelar al entendimiento humano y le dice: acordaos de lo que Él os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana. ¿Quién era esta Juana? Juanita Viales sería, no. Podría ser Mirta por ahí, capaz. Más Mirta podría ser. Juana. Esta Juana. No sé si antes lo menciona en un lugar de la Escritura. No, es... Bueno, sería importante. Y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían... locura. ¿Qué les parecían? Locura. Cuando estas mujeres vinieron y contaron las buenas nuevas y le dijeron: el Señor no está, encontramos el sepulcro vacío, estaban los lienzos allí, se nos aparecieron 2 varones y nos dijeron: no está aquí, ha resucitado, y les contaron estas cosas. Dice que los apóstoles, los discípulos de Cristo, les pareció todo esto que le estaban diciendo locura. Y el Evangelio, hermano, lo dice el apóstol Pablo, para los que no creen es locura. Pero para nosotros, poder y sabiduría de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo lo creo. Si esto ha venido a tu vida, si tú lo crees, hermano, no es porque seas más capaz que otros o más inteligentes que otros. Esto es porque el Señor te lo ha revelado. Porque el velo que te impedía creer, por el cual no habías recibido antes la sabiduría de Dios, que te dice y te da convicción del poder salvífico de Cristo, de la vida eterna y de las cosas que han de venir, de la seguridad que tenemos en Él, de la posición que tenemos en Él. Esto no es mérito tuyo, es porque el Señor te lo ha revelado. Amén. Es porque Él te lo ha dado. Pero estos todavía no habían escuchado, como decíamos también en estos días, como Job, la experiencia de Job, dice, toda su experiencia, era un hombre bueno, era un hombre justo. Pero al final del relato dice: Señor, de oídas te había oído. Pero después que hubo pasado por toda la prueba que Dios permitió que pasara, y vaya que fue una prueba, una detrás de otra, que ninguno de nosotros ha pasado, dice: más ahora mis ojos te ven. Nosotros decimos ahora: más ahora mis ojos te ven, Señor. Lo vemos por los ojos de la fe. Lo vemos porque no necesitamos que otro nos lo diga. Porque el Espíritu Santo da testimonio, digo una vez más, porque lo dice la palabra, da testimonio a nuestro espíritu que esto es verdad. Y esta convicción, porque es convicción, hermanos, está en nuestra vida si Cristo está realmente en tu vida. Dice que ellos, habiendo escuchado esto, los discípulos, les parecieron que era locura, parecía locura las palabras de ella y no las creían. Se habían vuelto incrédulos, temerosos, miedosos, incrédulos. No se acordaban de lo que el Señor una y otra vez les había anticipado que habría de suceder. Para ellos la cruz había sido el término, era el fracaso, la derrota, lo inesperado. Pero levantándose, versículo 12, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Una vez más, necesitaron ver. Y el Señor dice: bendito los que creen sin haber visto.
los que tienen fe y no necesitan tocar ni mi costado ni mis llagas. Aunque Él en su misericordia le permitió a Tomás, aquel discípulo incrédulo, porque dijo, si yo no veo, no creo. No estaba presente el día que Jesús se apareció, que irrumpió cuando ellos estaban cenando, todos escondidos, hermanos, porque estaban todavía miedosos de lo que les podría ocurrir, de la persecución que se había desatado en Jerusalén contra todos los que seguían al camino. Porque en aquel entonces se llamaba a los del camino. Yo lo dije esto, creo que el domingo pasado. Los cristianos es un término peyorativo que se les dio más adelante. Empezó a llamarse cristiano, pero de una manera peyorativa. No era algo para sentirse contento cuando te decía, eres un cristiano. Era una forma peyorativa. Pero al principio se los conocían como los del camino, porque Jesús no predicaba una religión, sino que Él predicaba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que si queremos tener comunión con Dios, tenemos que ir a Cristo. Si queremos encontrar el lugar, el camino para llegar, tenemos que estar en Él. Porque Él es el camino. Si necesitamos la verdad está en Él. Y la vida genuina, la vida verdadera, la vida eterna está en Cristo. Bendito sea su nombre, aleluya, gloria sea a Él. Dice en el versículo 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y acá les voy a esto lo voy a decir porque no es parte central del mensaje. El mensaje lo voy a sintetizar en una sola frase de este pasaje. Pero, hermanos, dice, al tercer día resucitará. Ahora, si ustedes hacen las cuentas, porque por ese lado van muchos y quizás les pregunten, ¿cómo es al tercer día? ¿Cómo es que dice, y resucite al tercer día? 3 días, y hay un montón de señales proféticas que es sombra de lo que habría de venir. Los 3 días de Jonás en el vientre del pez que lo tragó, ¿se acuerdan? ¿Qué otra más? ¿Qué otra más? Hay más. Ahora, si ustedes empiezan a contar, ¿cuántos días fueron? No cierra, no da 3 días. ¿Sabés contar bien? No, José. ¿Eh? A ver si contás más, cuando te conviene. A favor, sí. A ver, ¿cuándo fue que el Señor murió? Viernes a la tarde. ¿A qué hora? A la 9ª hora. A la 9ª hora. 9ª hora del día de preparación, del viernes. Vamos a ver si es el viernes. Vamos a ver si es el viernes. Si fuera el viernes, 9ª hora, viernes, después sábado, y ya el domingo a la mañana, cuando fueron temprano, las mujeres habían resucitado. No nos da 3 días. No. ¿Y entonces qué? Jueves. ¿Quién me lo explica? Yo muchas veces pensé que fue un jueves, porque el miércoles estaba cenando. Bueno, hay 2 explicaciones válidas. Primeramente, que nosotros cuando contamos, lo contamos de acuerdo al calendario nuestro. El calendario nuestro cuenta los días de acuerdo al sistema gregoriano, de las 12 de la noche a las 12 de la noche. Solar, y ellos usan la luna. Exactamente. Entonces, para ellos, y miren, vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 1. El día empieza a las 7 de la tarde. Miren capítulo 1. Será la tarde y la mañana. Exactamente. Cuando el Señor empieza a hacer su creación, vamos a leer
para que tengan ustedes, versículo 5 del capítulo 1, dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. ¿Cómo? Uno no cuenta así el día. ¿Cómo comienza el día? Con la madrugada, la mañana. Con la mañana. Uno dice la mañana y la tarde. Mañana, tarde, noche. ¿No es así? Pero acá parece que contar al revés. Al revés. Sí. Que menciona el día al revés. Ahora, vamos a otro. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Vamos a ir más adelante porque en cada una de las creaciones que Él hace dice lo mismo. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Versículo 23. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Tremendo. Sigamos a ver. Bueno, fue el día después. Ahora, es para muestra, ya podemos seguir diciendo, no digo ahora, pero un botón dice que para muestra es suficiente, ¿no es cierto? Bueno, exactamente. La tarde del día era juntamente contada con la mañana del otro día. Porque como cuando se pone el sol, sale la luna, ahí comienza el ciclo. A la tarde de este día, cuando sale la luna, es contado como tarde de este día, pero también como mañana del día siguiente. Exactamente. ¿Entienden ahí? Entonces, si Jesús a la hora novena, que sería... Tipo las 9 de la noche. No. A las 5 de la tarde. No. No. Las 3 de la 3 tarde. de la tarde. Estamos hablando de la hora, estamos hablando, hermanos, estamos hablando del primer día, cuando da su vida, hora novena. 3 de la tarde. Porque a la hora del mediodía se puso como la noche, se oscureció todo. ¿Se acuerdan? Hubo ahí, fue ese momento en donde las tinieblas avanzaron, porque él estaba entregando su vida. Y a la hora novena, dijo ahí, es ese consumado es, he terminado la obra, he pagado el precio. Entonces, si tomamos así, según el ciclo de los días, de acuerdo al calendario lunar, que es con el que contaban en aquellos tiempos, no solamente los judíos, sino los persas y todos los demás, ya viene más antiguo de los romanos, los persas también, que de ahí viene, de los persas. Entonces nos da justo los 3 días. Pero también hay otra cuestión que es empírica. ¿Y por qué digo que es empírica? Porque es verificable a través de la historia. En aquel tiempo y en aquellos días, según la historia, los judíos como celebran, ¿por qué no coincide la Pascua judía con la Pascua porque cristiana? ellos tienen calendario lunar. Exacto, tienen el calendario lunar y nosotros el calendario solar. Entonces, para ellos cae el 15 es día Nisan. El Nisan es día de reposo, como el sábado, es como el Sabbat. El 15 de Aviv, Nisan, cayó en aquel tiempo, según los que han hecho todo un estudio de los calendarios, cayó un día miércoles. Entonces, si uno cuenta, pues jueves, viernes, según nuestro calendario, sábado y el domingo en la mañana se está resucitando, total los 3 días. Sea como fuera, hermanos, la Biblia no hay una contradicción. Sea que haya sido, según el calendario, que fuera el viernes, ¿no es cierto? Y contándolo con el calendario, de acuerdo al calendario lunar, da al día domingo. Podés contar la tarde con la mañana y da exactamente 3 días. Pero también en aquel tiempo se contaba que tenía que estar luna llena. Y era en la luna llena donde celebraban
el Nisan, que era el Sabbat, y como dijo el hermano anoche, el Sabbat era muy especial, era la preparación del Sabbat del día antes, el miércoles. Entonces, muy probable que sea entre miércoles y jueves que haya caído el día especial. Entonces ahí nos da también la cuenta. Es más, de cualquiera de las dos maneras nos da la cuenta. al día de hoy, la Pascua judía sigue cayendo todos los años en la misma fecha y a nosotros se nos corre el calendario. No, ellos también se les corre. Ahora se les corre. No, a ellos se les corre según la luna. Tiene que estar la luna, por eso tampoco cae el mismo día. Tampoco cae el mismo día. Es el día, es Nisan, se llama Nisan para ellos, y tiene que ser luna llena. Ahora, hermanos, simplemente para ilustrarlo, porque por ahí puede surgir esa duda al leer el texto. Aunque nosotros creemos que lo que la palabra dice, eso es, hay una cuestión lógica, tanto histórica como empírica, en el sentido de la ciencia, de cómo fueron 3 días. Ahora, yo quiero decirles, y volver al texto que estaba hablando, y terminar esta mañana la reflexión con la pregunta que Jesús les hizo a aquellas mujeres. Y esta pregunta nos debe interpelar en esta mañana también a nosotros. Esta pregunta también nos debe interpelar a nosotros. Fueron las mujeres y esperaban encontrar el cuerpo de Jesús. Y fueron preparadas para ungir el cuerpo de Jesús con estas especias aromáticas. Pero encontraron la piedra removida y que el cuerpo no estaba. Y encontraron a estos 2 varones con vestiduras blancas que les hablaron y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, muchas veces nosotros seguimos buscando soluciones entre las salidas que los muertos ofrecen. Y no estoy hablando del cementerio, estoy hablando del mundo de los hombres que no han conocido a Cristo porque están muertos. La palabra dice que antes de que Cristo muriera por nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces los que no están en Cristo están muertos en delitos y pecados, no tienen vida. ¿Tienen vida existencial? Sí. ¿Se mueven? Sí. ¿Ven como nosotros? Sí. Se levantan en la mañana, van al trabajo, van a hacer compras, planifican, hacen viajes para el trabajo, de placer, hacen sus comidas, sus relaciones, sus fiestas. ¿Todo eso? Sí, pero están muertos. Están espiritualmente muertos, están vacíos interiormente, no tienen a Cristo. La pregunta es, ¿nosotros tenemos problemas, dificultades, como lo tienen los demás? Sí. Dice el sabio Salomón, una misma cosa ocurre a todos, a justos y a injustos debajo del cielo. Una misma cosa. No es que cuando llueve o cuando cae piedra, a unos sí y a otros no. Bueno, la piedra, hoy hablamos esta mañana, a veces es en lonjas y decíamos cómo a veces está delimitado por cierto, y cuando cae piedra he visto que a un campo lo ha terminado y el campo al lado está incompleto, porque va por lonjas. Ahora cuando llueve así, de una manera general, y llueve un poquito más o un poquito menos, pero llueve sobre todos. Sobre justos e injustos. Sobre los hijos de Dios y sobre los hijos del diablo. ¿O no? Amén. ¿Es así? Sí. Una misma cosa ocurre a todos. Entonces usted dirá, pero ¿cuál es la diferencia? Si yo me voy a enfermar, si yo voy a tener problemas, si va a haber enemistades, si van a venir situaciones difíciles en la vida, si va a haber problemas económicos, si no voy a llegar a fin de mes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros tenemos vida en Cristo y esta vida nos garantiza que no estamos solos, que el Señor prometió: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin será salvo. Cristo está de parte de su pueblo. Si Dios está con nosotros,
¿quién contra nosotros? Podremos tener carencias. Pablo mismo lo dice, en todo he sido enseñado, tanto en la escasez como por la abundancia. Y entonces declara eso que a veces nosotros sacamos de contexto, ese famoso versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe cuándo lo podemos proclamar? Cuando hayamos pasado tanto necesidades como tiempos de abundancia. Cuando seamos probados en ambas cosas, porque claro, es fácil alabar en donde todos alaban. Es fácil sentirse bien cuando las cosas van bien. Es fácil estar contento y positivo cuando las cosas nos salen conforme a nuestros pensamientos y a nuestros planes. Ahora, cuando las cosas no se dan, muchas veces nos empezamos a quejar y a preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Y empezamos a buscar soluciones en cosas, en vez de tomar, hermanos, tomamos distintos caminos, y los caminos, no todos los caminos conducen al Señor, hay un solo camino. Él, Jesucristo, se manifestó como el único camino, como la verdad y la vida. Y sabemos que tenemos el primer y más precioso lugar, el más grande lugar donde vamos a encontrar la respuesta a todas las situaciones de la vida. Y cuando digo todas, son todas. Y hay cosas que Dios permite, claro que las permite. Hay gente aquí entre nosotros, muchos hemos sufrido pérdidas. ¿Es así? De seres queridos, pérdidas económicas, pérdidas de ti. Ahora, hermanos, eso nos va a ocurrir porque todavía estamos en la carne. Porque cuando venga Cristo, entonces las cosas van a ser puestas en orden y todo va a ser redimido. Pero mientras sigamos aquí en la carne, nuestra alma ya está redimida en Cristo. Él es el Redentor, el Salvador de nuestras almas. Pero entonces también se unirá nuestro cuerpo, no este cuerpo, sino el nuevo cuerpo que resucitará de entre los muertos, que es semejante al cuerpo de Cristo resucitado. Un cuerpo que ya no muere, un cuerpo que no tiene más dolor, que no sufre más el frío y el calor, un cuerpo que no se aflige, que no se angustia, un cuerpo que está libre y que no obedece a las leyes físicas de este mundo, de lo natural, sino que obedece ni siquiera a lo sobrenatural, sino a lo espiritual. Porque la vida eterna no es sobrenatural, es espiritual. Sobrenatural, ¿qué es? No todo lo sobrenatural también es temporal y obedece también a temporalidad. Por ejemplo, Lázaro recibió un milagro sobrenatural, resucitó, pero llegó un momento que se volvió a morir. Ahora, cuando nosotros tenemos vida eterna y vamos a estar en Cristo Jesús, vamos a ser parte de la eternidad preparada por Dios. Entonces ya no es lo sobrenatural, sino es lo espiritual, lo nuevo, porque la Escritura dice que el Señor viene y hará nuevos cielos y nueva tierra, y las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y ya no habrá lugar para la muerte, ni para el llanto, ni para la enfermedad, ni para todas estas cosas que hoy golpean nuestra vida en muchas ocasiones. Pero nos vuelve a interpelar esta pregunta como aquellas mujeres aquel día. ¿Por qué buscan solución? ¿Por qué buscan el camino? ¿Por qué buscan respuesta entre las cosas muertas cuando tienen un Cristo vivo? No han creído, no han sabido que Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, también vosotros habéis resucitado con Él. Amén. Hermano, no es una ficción. Si no lo has experimentado, hermano, necesitamos abrir nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Y decir, Señor, yo quiero experimentar tu vida. Realmente, no quiero, Señor, tener algo aprendido, algo sabido, algo que he aprendido porque otro me lo ha dicho. Yo mismo quiero ver, que mis ojos espirituales puedan ver y pueda tener esta convicción de que las cosas que fueron dadas ya las he recibido.
Que la salvación no es algo que es para los demás, la salvación es para mí y ya soy salvo por el poder de la sangre de Cristo. En esta mañana yo proclamo que soy salvo por la sangre, por la vida que Cristo entregó en la cruz del Calvario, por su sangre bendita. Bendito sea el nombre del Señor, que Él me ha perdonado de los pecados. Él me ha perdonado todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros, y que en Él tengo vida eterna. Que acá no se acaba el tema, que acá no se acaba el asunto. Y no es una esperanza, digamos, de estas que surge de la resignación. Ya que me voy a morir, necesito tener por lo menos algún tipo de esperanza de que hay una trascendencia. Porque está en el corazón del hombre esta necesidad de trascender. ¿O no? Hay una necesidad de trascender. Hay una necesidad, aún el ateo, yo me imagino en el corazón, aún de los que dicen, no, después de esta vida no hay nada, hay una necesidad de trascendencia. Todas las religiones, por lo menos las religiones, aunque no sea la cristiana, hablan de una trascendencia. Algunos hablan del karma, otros hablan de la reencarnación. Y según de cómo te hayas portado, vas a reencarnar en algo mejor o puedes llegar a reencarnar en un animalito, y de los más feitos, de los más... Pero todos buscan, no te rías, José, es así. Todos buscan ese tipo de trascendencia, la necesitan. Pero nosotros, hermanos, no es que la buscamos por resignación, no es que lo queremos por resignación, nosotros lo queremos por convicción. Amén. Porque el Espíritu Santo nos da tal convicción. Yo estoy seguro de esto, hermanos. Porque el Espíritu Santo da testimonio de espíritu. Y estoy convencido que el día que parto con el Señor. Gloria a Dios. No porque sea mejor que otros, sino porque Cristo ya hizo la obra. Porque Cristo hizo la obra. ¿Lo hizo por ti? Lo hizo por mí. Lo hizo por todos nosotros. Entonces, ¿por qué no vivimos para Él, por Él y para Él? ¿Por qué no nos interpela esta pregunta de esta mañana? Y en vez de empezar a buscar y echar mano muchas veces para buscar soluciones mágicas y cosas y soluciones de las cosas muertas, no buscamos el primer lugar, arrodillarnos y clamar ante el Señor. Nos desesperamos, nos angustiamos, nos dolemos, nos quejamos, pero no doblamos nuestras rodillas y le decimos: tú lo sabes todo, Señor, tú resucitaste, el futuro está en tus manos. Como escuchamos anoche y antenoche, el Señor nunca perdió el control. Él está en el control de las cosas. Aún en medio de las tinieblas, aún en medio de las crisis más profundas, en medio de la oscuridad, en medio de la enfermedad, Dios está en el control de las cosas. En medio de las pérdidas, Dios está en el control de las cosas. Gracias. Hace unos días, y con esto termino, para compartir la cena, vino un señor con un caso al estudio, con un caso muy desesperante, pero muy desesperante. Cualquiera de las variables podía terminar en circunstancias no queridas y posiblemente trágicas. Y yo le dije algo. Le dije: mira, tenemos estos dos extremos y esta es una de las salidas, pero yo te voy a pedir que hagas esto, esto, esto y esto. Y en este caso en específico tenés que hacer esta otra cosa para no tener problemas. El día sábado suena el teléfono a la tarde. Y era él, porque lógicamente, como era un caso muy complicado, yo le dije: no importa la hora que sea, cuando necesites llamarme. Y me llamó y me dijo: bueno, hermano, dice, mira, ocurrió tal cosa, y hice esto, esto, esto y esto y esto. Y yo le digo: ¿por qué hiciste eso, eso y eso cuando yo te dije hace esto, esto, esto y lo otro? Ah, porque esto... Pero yo no te dije que hicieras eso. Yo te dije: hace esto, y fue claro, y acordamos que debías hacer esto, esto y esto para cubrirte de esto, esto y esto, para protegerte de esto, esto y lo otro. ¿Y por qué les cuento esto, hermanos?
Porque el Señor nos ha dejado sus mandamientos. El Señor nos ha dicho claramente cómo es que debemos vivir, mirando su ejemplo. En qué cosas debemos confiar. Pero una y otra vez nosotros tenemos nuestros planes. Queremos ser creativos. Y entonces, en vez de obedecer tal cual el Señor nos ha dicho, nos ha mandado, nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Y en vez de, no, pero, ¿y si tomo este atajo para cortar camino? ¿Para qué todos se toman los atajos? Para cortar camino. Pero no podemos cortar el camino porque Cristo es el camino. Si yo corto camino, estoy desobedeciendo directamente al Señor y estoy desobedeciendo su voluntad. Pero hermano, Él ya nos ha hablado. Acordaos de que lo que Él os habló. ¿Cuántos años has estado escuchando la voz del Señor? Te pregunto en esta mañana. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas otras veces vas a necesitar que Él te hable? No, hasta que el día que Él venga, ¿no es cierto? Pero muchas veces son repeticiones sobre lo mismo. Y no aprendemos. Y somos incrédulos y dudamos y nos metemos y buscamos en otras cosas y queremos salirnos nosotros por nosotros mismos, apelando a nuestra capacidad, a nuestra creatividad, a aquellas cosas que nosotros creemos, a nuestra propia experiencia, porque a veces decimos, no tengo necesidad, yo puedo solo. Y después tenemos los problemas. Cuando Adán y Eva desobedecieron, no siguieron el plan de Dios. Y vio la mujer que aquel árbol era bueno y agradable a la vista, apetecible para comer. Tuvo su propia visión de la cosa. Y a raíz de eso empezó a planificar algo distinto al plan de Dios. Y ahí ocurrió la tragedia. Fuimos cortados de la presencia de Dios. Fuimos echados de su presencia. ¿Por qué? Porque desobedecimos el plan eterno. Ahora en Cristo volvemos al plan eterno. Y el Señor nos dice, por acá es. Vamos a seguir insistiendo en nuestras propias caminos. Vamos a seguir insistiendo en escuchar las voces de los muertos, las soluciones de los que están muertos. O vamos a ir de rodillas ante el Señor, clamar a Él y buscar en su presencia. No hay lugar más alto, no hay lugar más santo, más grande que estar a sus pies. Amén. ¿Podemos cantar esta canción? No hay lugar más alto. El Rey. Oh Señor, cierra tus ojos en esta mañana. Esta pregunta nos vuelve a interpelar. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado, al que vive? El Señor se muestra hoy como Cristo y Cristo resucitado, como la vida misma, la vida llena de libertad, de felicidad, de cosas buenas, de propósitos enormes, de cosas que Dios tiene, no solamente para tu propio beneficio, sino específicamente, especialmente para alcanzar a otros. Y cuando hacemos y cumplimos con el plan de Dios, no solamente su nombre es bendito, le damos la gloria a Él, sino que el Señor bendice a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén?